Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Moreno, soy farmacéutica y formo parte del equipo de Medical Affairs en Care Pharma. Hoy os voy a hablar del dolor agudo y de la analgesia oral. Definimos el dolor como una sensación emocional y sensorial desagradable que va asociada a un daño real o potencial. Es muy importante recalcar el componente emocional del dolor, no todo el mundo lo percibe igual. Normalmente este dolor le sirve al organismo para detectar que alguna cosa no va bien, pero a veces cuando se cronifica se vuelve una enfermedad en sí mismo. El dolor puede dificultar las tareas cotidianas, puede afectar muchísimo a la calidad de vida. De hecho, la OMS ya hace muchos años que definió el alivio del dolor como un derecho fundamental del ser humano, ¿de acuerdo? Y luego recordar que el dolor es una de las principales causas por la que la gente va a la farmacia. Tenemos muchísimas formas de clasificar el dolor. Las más habituales son clasificarlo según el grado de intensidad, leve, moderado o grave, ¿vale? Clasificaremos un dolor como grave, por ejemplo, cuando nos impide dormir. Otro tipo de clasificación es en agudo y crónico. Un dolor es crónico cuando dura más de 3 meses. Y luego, por ejemplo, lo podemos clasificar según su origen en nociceptivo o en neuropático, ¿de acuerdo? El dolor neuropático es un dolor que tiene su origen en el sistema nervioso y no se trata con los analgésicos convencionales. Bueno, antes de nada recordad que durante esta época que hemos tenido de pandemia debido a la COVID-19, al principio las ventas de paracetamol se dispararon, ya que la fiebre es uno de los principales síntomas de esta enfermedad, y sabéis que el paracetamol es el fármaco de elección contra la fiebre. También decir que paracetamol e ibuprofeno fueron de los dos fármacos presentes en la lista de medicamentos esenciales del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Y una vez dicho esto, ¿cómo ha afectado el COVID-19 a los pacientes con dolor? Pues los pacientes crónicos han empeorado, porque ya hemos dicho que el componente emocional es muy importante, y durante este tiempo ha habido muchos cuadros de ansiedad, preocupación debido a la situación en general, y entonces el dolor crónico se ha hecho todavía más fuerte. Y luego, a nivel de dolor agudo, hemos visto dos cosas. Una, el aumento del dolor de tipo muscular debido a las malas posturas, porque ahora todo el mundo hacemos teletrabajo, ¿no? Y no tenemos sillas adecuadas, y hemos tenido más dolores de espalda, etcétera, etcétera. Cefaleas tensionales también se han visto muchas, debido al estrés, a la preocupación. Y luego, por último, cuando hemos empezado las fases de desescalada, hemos visto dolores a nivel de musculatura, ¿de acuerdo? Por volver a hacer ejercicio después de casi 2 meses de prácticamente no movernos, pues hemos visto dolores musculares debidos a lesiones, sobre todo. Bueno, lo que solemos ver son cefaleas, ya sean migrañas o cefaleas tensionales, ahora ya hemos dicho agravadas por el tema de la COVID-19, muchos dolores de espalda, ahora también por el tema de las malas posturas, ¿vale? Lumbalgias tenemos muchísimas, dolor muscular y dolor articular, sobre todo dolor de rodillas son muy frecuentes. También vemos en farmacia cuadros de dolor menstrual, dolores de garganta o dolor dental, ¿vale? Todos estos tipos de dolor los podremos tratar con los fármacos sin receta que tenemos a nuestro alcance. Aunque en la farmacia obviamente no vamos a hacer un diagnóstico completo, sí que hay unas reglas básicas de ciertas cosas que debemos preguntar cuando llega un paciente con dolor o demandando un analgésico, ¿de acuerdo? Esto nos tiene que servir para ver si nosotros podemos ayudarle o bien debemos derivarlo al médico. En la mayoría de los casos de consultas en farmacia de pacientes con dolor, en 9 de cada 10 casos, lo vamos a poder resolver en la farmacia. Pero hay veces que sí que es importante detectar que tenemos que derivar corriendo este paciente al centro de salud. Existe una regla mnemotécnica que nos va a ayudar a no dejarnos nada a la hora de preguntar, es la alicia. Antigüedad, ¿cuánto hace que le duele? Esto nos dirá si es un dolor agudo o es un dolor crónico, por ejemplo. Localización, ¿dónde es el dolor? Aquí tenemos que vigilar
con el dolor que he referido. Por ejemplo, un dolor en la zona periumbilical puede derivar al final a un dolor de apendicitis. La irradiación, si el dolor se extiende a otra parte, pensad por ejemplo en una ciática. El carácter del dolor, ¿cómo es el dolor? ¿Vale? ¿Es un hormigueo? ¿Es un carácter lacinante? ¿Es un dolor muy agudo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nos hablan de un hormigueo podemos pensar en un dolor neuropático. Luego preguntaremos sobre la intensidad del dolor, cuánto le duele. Para esto tenemos la escala visual analógica, por ejemplo la EVA, donde el paciente medirá su dolor del 0 al 10, siendo el 10 un dolor insoportable. Y luego la última letra, la A, de atenuantes o agravantes. ¿Con qué se agrava o se atenúa el dolor? Por ejemplo, en una migraña sabemos que el dolor se agrava con la luz, con los ruidos fuertes, etcétera, etcétera. Entonces, una vez conozcamos todas estas características del dolor, podemos ya orientar al paciente sobre un tratamiento concreto. En el caso de un dolor crónico, el paciente ya va a venir a la farmacia con una receta, con lo cual aquí podemos hacer seguimiento. Así que nos vamos a centrar en el dolor agudo. Además de las terapias no farmacológicas que ya conocemos, como indicar al paciente, por ejemplo, en un dolor muscular que haga reposo, la termoterapia, masajes, ejercicios concretos, podemos utilizar fármacos como antiinflamatorios tópicos o analgésicos orales sin receta. Los antiinflamatorios tópicos se tratarán en otra píldora formativa, así que nos vamos a centrar en la analgesia oral. Disponemos muchísimos fármacos sin receta en la farmacia para poder dispensar, ya sea como monocomponentes o bien como asociaciones de varios fármacos. Aquí hacer un inciso, y es que si recordamos la escalera analgésica de la OMS, de acuerdo, que tiene 3 escalones de tratamiento, todos estos fármacos que nosotros vamos a poder recomendar en la farmacia se situarían en el primer escalón, ¿de acuerdo? En el tratamiento del dolor leve moderado. Luego en un segundo escalón tendríamos asociaciones con opioides, por ejemplo, y en el tercer escalón ya fármacos pues, como oxicodona, morfina, etcétera, que ya van a ser siempre con receta. Como monocomponentes tenemos varios fármacos, ¿de acuerdo? Entre ellos el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno y el clonixinato de lisina. Vamos a verlos uno por uno. El paracetamol es el fármaco de elección en dolores asociados a cuadros de fiebre, ¿de acuerdo? Se puede administrar desde muy temprana edad, desde bebés, y existen muchísimas formas farmacéuticas, ¿de acuerdo? En menores de 10 años son preferibles las formas farmacéuticas líquidas, y a partir de 10 años la dosis máxima sería de 2 gramos y en adultos la dosis máxima sería de 3 gramos. Hay que vigilar en pacientes con alteraciones hepáticas donde el paracetamol puede causar más daño y habría que bajar la dosis máxima en estos pacientes. El ácido acetilsalicílico es un fármaco que está indicado en adultos y en adolescentes a partir de 16 años y tiene una dosis máxima de 4 gramos diarios. Es importante en este caso recordar su contraindicación en pacientes con úlcera gastroduodenal y problemas de coagulación. Por otro lado, ibuprofeno, naproxeno y clonixinato de lisina son antiinflamatorios no esteroídicos, son del grupo de los AINES. Entonces estarían más enfocados a dolores que van asociados a algún componente inflamatorio. Por ejemplo, podemos hablar de dolor menstrual, de cefaleas, de dolor de garganta, dolor dental, dolores articulares y de espalda, etcétera, etcétera. Por ejemplo, naproxeno está indicado en adultos y mayores de 16 años con una dosis de 200 miligramos cada 8 horas. Ojo, porque en gente mayor, en ancianos mayores de 65 años, la dosis máxima es de 400 miligramos diario. El clonixinato de lisina se comercializa en comprimidos de 125 miligramos y podemos darlo en adultos con un máximo de 6 comprimidos al día. Y por último el ibuprofeno, conocido por todos, lo podemos recomendar a una dosis de 400 miligramos en adolescentes y adultos a partir de 12 años, ¿de acuerdo? El máximo serían 1.200 miligramos de ibuprofeno al día. En niños menores de 12 años también tenemos productos que podemos recomendar, pero ya se dosifican en kilo de peso y día, son formas farmacéuticas líquidas. En el caso de los AINES es importante recordar que las personas con úlcera gastroduodenal o las embarazadas en el último trimestre de embarazo no pueden tomarlos
y que se deben administrar con precaución en pacientes hipertensos. A menor dosis mejor. Existen también a nuestra disposición en la farmacia numerosas combinaciones de fármacos que podemos utilizar. Normalmente están indicados en adultos y en adolescentes a partir de entre 12 y 15 años y podemos encontrar, por ejemplo, ibuprofeno-arginina. La arginina es un componente que ayuda al ibuprofeno a absorberse mejor y por tanto será un fármaco que actuará rápido. Combinaciones de ácido acetilsalicílico y paracetamol con cafeína también. Muy indicados en cefaleas, por ejemplo, combinación de los tres componentes, ácido acetilsalicílico, paracetamol y cafeína. Podemos tener también combinación de ácido acetilsalicílico y paracetamol con vitamina C, combinación de ibuprofeno o paracetamol con cafeína y dimenhidrinato. Esta última está indicada en dolor menstrual, es muy específica. Y luego combinación, por ejemplo, de paracetamol y ibuprofeno, ¿de acuerdo? Esta combinación permite un efecto sinérgico de las dos moléculas con una concentración de ibuprofeno muy baja, que es muy interesante. Por último, es muy importante recordar que los analgésicos orales sin receta que recomendamos en la farmacia se deben utilizar un máximo de 3 días. Si a los 3 días el paciente no mejora, se le debe remitir a su centro de salud. Esta es la pregunta, ¿no?, que damos a cada cual. Bueno, pues aparte de las distintas opciones de fármacos que hemos visto, que son muchísimas y nos permiten clasificar primero según el perfil de paciente, según su edad, según sus preferencias, según sus patologías asociadas, una persona que tenga úlcera, que no tenga úlcera, que tenga una insuficiencia hepática, que sea hipertenso, el tipo de dolor, ¿de acuerdo?, que sea un dolor asociado a fiebre, un dolor asociado a inflamación, dolor menstrual. Además de esto, disponemos de muchas formas farmacéuticas que nos pueden también ayudar a ver qué producto podemos dar en cada caso, ¿de acuerdo? Tenemos comprimidos masticables, comprimidos normales, granulados, solución oral en stick pack, que podemos recomendar según convenga. Por ejemplo, las presentaciones listas para tomar en solución oral o en granulado permiten su uso a personas con problemas de disfagia, a niños, y también nos aportan una mayor comodidad al no tener que disponer de agua para su administración. Bueno, por último, ¿cuándo debemos derivar? Ya he comentado antes que en 9 de cada 10 casos sobre consultas menores vamos a poder resolver el tema en la farmacia, pero es importante saber cuándo debemos enviar al paciente al centro de salud. En principio, como norma general, menores de 6 años, mayores de 70 años, embarazadas, inmunodeprimidos, siempre tienen que ir al médico ante un cuadro con dolor. Después, por ejemplo, cuando es un dolor que persiste durante más de 7 días o en el caso de haber recomendado analgésicos orales sin receta, el dolor persiste durante más de 3 días, también debemos derivar el paciente al médico. En un dolor que irradia, por ejemplo, en cefaleas muy intensas que despiertan al paciente por la noche o que impiden dormir, en caso de dolor acompañado de fiebre persistente que no cede, o siempre si se observa pérdida de fuerza o de sensibilidad en algún miembro, imposibilidad de mantener la postura o sensación de una fuerte punción, ¿no? En estos casos deberíamos derivar al paciente al centro de salud. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que esta píldora informativa os sirva para poder ayudar todavía más a vuestros pacientes con dolor.